Bueno, estamos aquí de vuelta con una persona extraordinaria, una persona que tiene una trayectoria impresionante como periodista, además es de las personas que se han hecho en el hacer, no es que se ha perdido excesivamente en teoría, sino que se ha enfrentado al mundo, al duro mundo del periodismo y ese hermoso oficio que es hacer periodismo. Blanca Luz Uribe, egresada de la Tadeo, una mujer que surge de las primeras promociones, ¿no? Cuando en aquella época Evaristo Obregón era el decano, además no solo el decano, sino que además fue el creador del programa de comunicación social periodismo, además era de las primeras, ¿no? Así es. Junto con la Javeriana, que habían creado el programa de periodismo, convirtieron la irresponsabilidad de producir periodistas a la sociedad, ¿no? Habría que pasarle esa cartilla seguramente al señor Obregón, decirle qué hizo señor Obregón. Bueno, con nosotros está Blanca Luz, es un placer tenerte aquí, además en este escenario que es tu casa. Jesús, muchísimas gracias, pues estar en De Vuelta. Que es todavía una sociedad, no digo más, además la sociedad bogotana, más bien una sociedad pecata, conservadora, y una chica, una familia bien, escoge ser periodista. ¿Cuál fue el escándalo de la familia? Primero, pues qué bueno estar en De Vuelta contigo, con todos los televidentes de Vuelta, y literalmente para mí es estar de vuelta a mi esencia profesional, a mi alma mater. Muy contenta. ¿Qué pasó? Yo quería ser abogada, ¿sí? Durante todo el colegio dije que iba a estudiar Derecho. Y en el último año lo llamábamos sexto bachillerato, no 11 como se llama ahora, sexto. Conocí que en la Tadeo existía comunicación social, entonces yo quería ser abogada para ser escritora. Es más, todavía pienso que cuando yo sea grande quiero ser escritora. Y daban redacción como tal, expresión oral y escrita, entonces me pareció que se identificaba más y me tomé el trabajo, porque era un trabajo de venir hasta el centro de Bogotá a ver qué era esto de comunicación social. Me dieron un folletico, pues muy elemental en su momento, un folleto donde decían las materias, y a mí la mayoría me sonaban. Me pareció tan bueno tener la oportunidad como de profundizar algo en esas que llamábamos materias, no nos deteníamos mucho a mirar el área, que se iba a poder pues conocer, profundizar, pero a mí me pareció que si yo quería ser escritora, estudiar algo que tuviera expresión oral y escrita y estudiar redacción, pues era lo mío, y ahí comenzó la aventura. Muy bien, y empieza la aventura además en comunicación en esos años además había un fragor de noticias en América tremendo, en una época muy dura además en América Latina, en los años 74, 75, 76, esos años fueron claves además en América. Yo venía de colegio de monjas, de las Belemitas, y estaba en segundo semestre, estudiamos por semestres, cuando la muerte de Allende en Chile. Bueno, a raíz de eso llegaron a la facultad varios profesores chilenos. La muerte de Allende en Chile, yo me acuerdo que mis compañeros, quizá mucho más profundos, más preparados que yo, quizá no, indiscutiblemente más, empezaron a protestar por la muerte de Allende. Pues digamos que yo tenía el conocimiento de que era el presidente chileno, que sí, que izquierda, que lo habían matado, que tal. Pero entonces la gente, mis compañeros, allí en la plazoleta, en la única que existía en la universidad, entonaban el Allende, Allende, el pueblo te defiende. Claro, yo también lo decía, Allende, Allende, el pueblo te defiende. Otra vez salimos por la séptima a protestar. Yo no sé si ya los televidentes de Vuelta han oído la historia muchas veces, porque en la facultad nos iban a imponer que teníamos que aprender inglés por nuestra cuenta y hacer un curso de mecanografía y taxi para ser rápidos en la máquina. Entonces protestamos airadamente por la séptima, todo, porque inglés ¿para qué? Si nosotros no íbamos a ser esclavos del imperialismo yanqui. Y mecanografía ¿para qué? Si nosotros íbamos a tener secretarias, éramos profesionales, entonces íbamos a tener secretaria, no tenía sentido ni lo uno ni lo otro. Moraleja, pues no aprendí inglés en su momento, cuando tocaba, y después fui chusógrafa toda la vida. Es bonito ver el mundo de esa edad, ¿no? Claro, es otra cosa, es otro mundo, además el mundo es de uno y el futuro es... ¿Cuál era el titular que te gustaría dar? Que estabas
ojalá pudiera dar este titular. En ese momento, a mí, Millonarios campeón. ¿Sí? Sí, ese era, para serte sincera, ese era el mío. Claro que sí, nos detenemos más, pues me hubiera gustado hablar de otras cosas, pero que yo lo hubiera podido escribir en primera página, Millonarios campeón, sí. Si es que hay una cosa que debemos saber de Blanca Luz Uribe, es que es una periodista que fue de las pioneras en hacer periodismo deportivo. Prácticamente el periodismo deportivo, como todos saben, parecía un territorio vedado solo para hombres. Sin embargo, Blanca Luz es de las que rompe, no solo que se dedica a hacer periodismo, que también era muy duro en aquella época, mujeres haciendo periodismo, sino que además entra en otro terreno también vedado por hombres, que era hacer periodismo deportivo. O sea, desde que estabas en carrera, tú querías ya periodismo deportivo. Indiscutiblemente quería hacer periodismo deportivo. Sí, primero porque me parecía, no, en absoluto, no. Me parecía que porque, toda la vida me gustó el fútbol, entonces me parecía que por qué las mujeres no podíamos hacer periodismo deportivo. Cuando yo estaba en el colegio, vino Pelé. Entonces yo dije, le voy a hacer una entrevista a Pelé. Me fui con mi uniforme del colegio, con todo, y Pelé me recibió y le hice la entrevista. Él hablaba buen español y le hice la entrevista. Entonces Arturo Guerrero, no sé si tenga referencias de él, un hombre muy brillante, hacía un programa en una emisora juvenil, la Mega de ahora, o sí, las 40 principales de ahora, que se llamaba Radio 15. Entonces esa entrevista que yo le hice a Pelé, la pasaron en grabadora, la pasaron por Radio 15. Pues entonces yo me convertí en un personaje y yo dije, yo quiero ser periodista y quiero ser periodista deportiva y no me importa que no haya más mujeres haciendo periodismo deportivo. Yo quiero ser la primera en el país en que sea mujer y sea periodismo deportivo. Pero independientemente de hacer periodismo deportivo, sí era difícil hacer periodismo. No tanto de género, ¿cierto? Ya periodismo abierto, no pasaba por género. Pasaba porque a mi generación nos tocó una lucha, ahora veo que sin sentido, pero en su momento pues era mi lucha, de profesionales contra empíricos. Entonces llegábamos, por ejemplo, a hacer las prácticas a Radio Sutatensa, donde nos llevaban a hacer las prácticas en la 20 con décima. Los periodistas que llevaban toda una vida sentados en su máquina de escribir, mirando, cortando telex, ¿sí? Mandando todo por teletipo, pues les parecíamos como unos personajes tan extraños, como que están estudiando lo que estamos haciendo nosotros con mucho éxito hace muchos años. Entonces, pues sí había resistencia, ¿qué me va a enseñar a mí una persona de 20, 22 años que sale a una universidad cuando alguien lleva sentado en su máquina de escribir y está recorriendo el camino y está haciendo camino al andar y está yendo a las fuentes años? Entonces, en ese momento, pues eso era como lo más difícil de ser periodista. Lo más difícil, hay un tema que es curioso, llegas a Radio Sutatensa. Radio Sutatensa fue la radio que se inventó prácticamente la educación a distancia. Correcto, Monseñor Salcedo. Monseñor Salcedo. ¿Cómo era esa radio? Yo después, ya como profesional... Bueno, no, eso de las prácticas era otra cosa. Nos llevaban al estudio y nos decían, aquí se hace radio. Oh, radio, aquí se hace radio. Pero ustedes no pueden tocar las consolas porque valen mucha plata. Entonces, digamos que eso era de mentiras. Un día esto digo, devuélvame la plata de ese semestre. Porque veíamos todo, como Moisés vio la tierra prometida, así que desde una montaña, nosotros detrás del vidrio, veíamos cómo el operador, no era ingeniero de sonido, nada, operador. Como el operador movía las perillas y entonces alguien hablaba en el micrófono y se oía y estábamos haciendo radio. Después nos llevaron a los estudios de Cafán, lo mismo, ¿sí? Todo distante porque pues dañábamos las cosas. Entonces ahí realmente no, pues era como una aproximación, ¿sí? Pero no se puede decir que aprendimos gran cosa en su momento de tocar, de poder palpar lo que era. Bueno, cuando tú ya terminas estas prácticas que vas a reclamar con vehemencia, que te devuelvan la plata y haces tu entrevista con Pérez, ¿cuál es tu primer gran reto profesional? Bueno, pero me preguntabas, sí, me preguntaba lo de Radio Sutatensa, no te lo respondí. Sí, después ya como profesional trabajé en Radio Sutatensa. A mí me parece que era una labor bien bonita. Vale la pena, hoy se van a reír las nuevas generaciones, pero por ejemplo se hizo una campaña, además de la educación a distancia,
Ah, yo creo que enseñé a leer a una cantidad de colombianos y me parece maravilloso haberlo hecho y hacía los libretos y me parecía que de verdad se estaba como haciendo patria, ¿sí? Hicimos una campaña preciosa. Las mujeres en toda la región del Valle de Tensa, en Boyacá, eran muy enfermas de la espalda, todas. Pues ¿por qué? Porque todas cocinaban en fogones de leña en el piso. Entonces, a través de la emisora, que tenían unos radios transistor que solamente cogían radio sutatensa, no podían oír rancheras ni nada más. Se los daban solo para que fuera radio sutatensa, la tuvieran que sintonizar. Se les enseñó a subir los fogones, ¿sí? A que ellas mismas hicieran pues como un pollo, un murito, donde pudieran hacer los fogones y no se tuvieran que inclinar a cocinar. En su momento seguramente pues lo verían, pero hoy digo, ay, qué bueno que se les... Sí, una cosa tan elemental, pero se les enseñó a través de Radio Sutatensa. Entonces, era valioso hacer radio, se hacían cosas importantes. Se llama el periodismo social. Sí, 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 yo pienso que sí. Una brecha también importante. Claro, Todavía claro. no tenía denominación. Sí, no, Pero no. ya No, ahí estaba. Y eso sí, es no tenía nombre propio, pero ahí periodismo estaba, social. claro, claro que estaba. Magnífico. ¿Sales de Radio Sutatensa o dejas ya el proyecto de Radio Sutatensa? ¿Dónde va? Bueno, no, antes de Radio Sutatensa yo ya había dado lora, hasta actriz fui, ¿sí? Hasta actriz fui porque yo pues estaba en la universidad y yo quería ser actriz, escritora, hacer una cantidad de cosas. Entonces me ofrecieron un papel en una telenovela. Se llamaba Manuela, la telenovela. Es más, la protagonizaban Amparo Grisales. Esa fue la primera novela. Entonces, ahí hice esa telenovela en los estudios de Grave en la 19. Yo estudiaba en la Tadeo, entonces me quedaba muy cerquita, iba y venía, grababa, volvía, iba a la clase, volvía. De hecho, todos éramos como muy inquietos, ¿sí? Sí, todos era como nos liberamos de la casa del colegio de monjas, del colegio de sacerdotes, entonces íbamos y veníamos. Entonces, bueno, ahí hice telenovelas, pero a mí me gustaba eso, el periodismo deportivo. Entonces entré a trabajar. Yo hice las prácticas cuando salí de la universidad en El Tiempo, en la sección deportiva del Tiempo. Y no me iba como mal, yo escribía como cositas sabrosas que a don Enrique Santos le gustaron. Entonces me dijo, venga, Chinita, quédese aquí en El Tiempo y empiece a trabajar y cuando se gradúe, pues ya entra a la planta. Yo le dije, no, don Enrique, a mí me ofrecieron trabajo en Radio Melodía y me van a pagar 2.000 pesos. Así que yo me voy a ganarme 2.000 pesos en Radio Melodía. Y me fui a ganarme 2.000 pesos y entonces me pareció que el tiempo pues no valía la pena esa oportunidad porque no me iban a pagar. Entonces me fui a Radio Melodía, me pagaban 2.000 pesos y aprendí mucho. Me iba al estadio, comentaba los partidos, me sacaban del camerino, nadie me creía. Los directores técnicos no me dejaban entrar, pero yo tenía que conseguir entrevistas. Entonces, con las uñas, pero lo logré y me oían, yo no creo que por buena, yo creo que por curiosidad, que hace una vieja hablando de fútbol. Entonces era como a rajarme. ¿Y el portero dónde se para? ¿En adelante, atrás? Esas eran una de las preguntas de mis colegas, a ver si yo sí sabía quién era, qué hacía un portero, qué hacía un arquero en un seno de fútbol, ¿no? En una palabra, sí hubo resistencia machista. Muchísima, claro. Bueno, los jugadores que en aquella época te recibían para hacer la entrevista, ¿cómo reaccionaban de ver una mujer que... lo único incómodo realmente... ¿Será que hablo con ella o no hablo con ella? Lo único incómodo era la entrada al camerino. En esa época, y hasta hace muy poco, pues, sé que la prensa entraba al vestuario, a las duchas como tal. Entonces, esa parte era harta. Yo creo que para ellos y para mí era harta, pero yo iba a lo que iba. Con mi micrófono, entonces entrevistaba a Converti, digamos, el goleador del momento, ¿sí? Entonces yo miraba así, a los ojos, nada más. Y entonces lo que le tenía que preguntar, el esquema para hoy, qué dijo el profesor, van a jugar a la defensiva, a la ofensiva, como vienen de golear 3-0 a Nacional, ¿usted cree que van a repetir el mismo marcador o score que decíamos en su momento? Y así. Sí. Tú que hacías periodismo deportivo, había otros colegas tuyos pues, que estaban, no sé, en
campos de batalla, Olga Bear estaba en unas situaciones muy complicadas en México, tal. Tú, que todos los colegas y tú veías que estabas ahí metida, ¿no echabas de menos a lo mejor haberte metido también por esa línea periodística una mujer, además como tú, de armas tomar? No, a mí me gustaba eso, el periodismo deportivo. Con excepciones, gente que me dio la mano en su momento, periodistas, colegas, ¿sí? Ya con buen nombre. Con excepciones, la mayoría eran muy resistentes, ¿no? Muy resistentes. Por ejemplo, digamos que yo soy de la generación de Carlos Antonio Vélez, ¿sí? A quien conocí desde esa época y siempre fue un señor, un caballero, nunca dudó de mí como periodista por el hecho de ser mujer. Conocí a Iván Mejía, conocí a todos los que en ese momento empezaban, que hoy, digamos, son los padres del periodismo deportivo, Carlos Arturo Rueda, quien realmente se inventó el oficio en nuestro país, pues ya era como Grandes Ligas, ¿no? Entonces ahí veníamos como la otra camadita. Pero sí, no puedo decir que me tendieron mucha mano los hombres para ser periodista deportiva, no, me tocaba demostrar que sí conocía, que sí sabía, y presentar examen todos los días. Cada vez que yo cogía un micrófono, era un examen que tenía que presentar ante mis colegas, ante las directivas, digamos, ante mis patronos, y ante la misma audiencia o ante los mismos aficionados, porque volteaban a mirar a la cabina de Radio Melodía, pues la vieja que habla y sí sabrá de fútbol, ¿sí? Entonces era un examen diario. En todo este proceso llegas a Millonarios, o sea, de alguna forma llegas a tu casa, es tu equipo favorito, sí. Es el equipo de tus sueños, llegas a Millonarios y además llegas como jefe de comunicaciones. Yo primero llegué a Millonarios a colaborar con la revista, el órgano de divulgación del club, ¿sí? Una revista muy exitosa que se llamó Millos. Entré escribiendo una columnita lo de siempre, ¿sí? Marcada por ser mujer. Entonces los hombres escribían los temas importantes, ¿sí? Los temas de fondo, los serios, ellos que conocían de fútbol. Y a mí me dijeron que fuera a colaborar con la revista, porque ya pues alguien sabía que existía, que era periodista deportiva, que fuera a colaborar con la revista escribiendo una columnita que se llamaba Chabela, que era la otra cara, ¿no? Lo de siempre. Cómo una mujer ve el fútbol, cómo una mujer ve un club como Millonarios, la otra cara. Entonces yo tenía que escribir bobadas. Estuve en el estadio y me parecieron divinos los jugadores, ¿sí? De eso se trataba, pero pues yo me aburrí mucho en esa columnita, pero no me iba mal y la gente la leía y le parecía como graciosa, como todo. Entonces me dijeron que si quería ser jefe de redacción de la revista. Ya me dije, pues claro. Fui jefe de redacción de la revista y al poquito tiempo entonces el club me ofreció la dirección de la revista. Entonces empecé a dirigir la revista, alcanzamos a hacer muchísimos números, un tiraje de 20.000 ejemplares y se vendía como pan caliente, depende de cómo estaba Millonarios en la tabla. ¿Sí? Sacábamos ediciones perfectas. Yo en eso era como pilas, como juiciosa. Entonces yo miraba que la edición estuviera perfecta, que no fuéramos a tener ningún error. Corregía galeras. Después le cuentan a los televidentes qué eran galeras. Entonces corregía galeras para que todo saliera impecable y salió una revista bien bonita. Yo quedaba satisfecha, digamos, desde el punto de vista profesional, como editora. Pero el equipo perdía. Entonces encontrábamos revistas rotas, tiradas en las graderías. Era la manera en que el aficionado castigaba a su club por haber perdido. Si hacíamos una revista de afán porque hay que salir ya, porque y cualquier cosa sin mucho cuidado, la revista se vendía como pan caliente si el equipo estaba arriba. ¿Qué fue para todos los periodistas que hasta ayer tú eras la mujer, la que sabrá de fútbol, etcétera, y sin embargo llega un momento en que te conviertes la jefe de ellos? Sí, digamos que me creyeron cuando me vieron en el trabajo de campo, que es el camerino, ¿sí? El camerino norte del Campín. Yo creo que antes yo ya había pasado por la DIMAYOR, ¿sí? Había sido también jefe de prensa de la DIMAYOR, pero pues el hecho de no tener estadio, entonces hacía que el trabajo fuera muy diferente. Era casi que de teléfono, ¿no? Las cosas que pasaban en la DIMAYOR pues había que contarlas. Pero ya con Millonarios sí me tocó fajarme en el terreno de juego, ¿no? Entonces ya era el camerino norte
aquí entramos a tal hora, aquí salimos a tal hora, quiero entrevistar a fulano, no puede porque está en las duchas, quiero entrevistar al profesor, todavía no, o sí, de hecho la prensa entraba al camerino, entonces ábranos ya, no se puede abrir porque todavía no han salido de las duchas. Otra cosa era cuando perdían, entonces no quiero dar declaraciones, ¿sí? Ahí fue durito, yo creo que ahí me gané. Pues yo pienso que sí, el cariño de mis colegas siempre. Me sentí después muy querida, muy respetada, me colaboraron mucho. Total que me voy por bien servida. Sí. ¿Cuántos años dirige la revista? La revista la dirigí unos 5 años y después en la misma institución, en el club, como jefe de prensa. Jefe de prensa, ahí quería yo llegar porque ahí digamos, cuando uno es jefe de prensa cambian las trincheras. Claro. Porque es el tener que bregar con los compañeros periodistas, por favor dame el titular, cuéntame. Y empiezan a cambiar las posiciones. Claro, pero es que además con, digamos, el cuerpo técnico del equipo, ¿cierto? Porque no va y le dice, profesor, la alineación de hoy que ya está en la prensa, ¿me la da? No. Eso era pues un secreto, ¿sí? Entonces los colegas tenían que dar la alineación, ese es su trabajo. Yo como periodista lo entiendo, pero el profesor, llámese como se llame, algunos muy queridos, muy fáciles de trabajar con ellos, otros muy misteriosos, entonces no daban la alineación. Entonces la gente tocaba la alineación, se pegaba en una hojita a la entrada del camerino, ¿sí? Ahí se pegaba la alineación. Uy, después fue brillante. Me inventé que me prestaran una fotocopiadora para dejar a cada uno la alineación. Entonces eso fue maravilloso, pues no había internet, no había así. Entonces la administración del estadio me prestaba la fotocopiadora. Entonces, uy, qué bueno, ya no tenemos que ir a la pared a ver la alineación, ahora no la dan. Pero sí era más difícil por tener las herramientas para darle el insumo a los colegas que en sí por los colegas. El jefe de prensa es un trabajo muy duro, como digo, es una posición muy complicada, es jugar con la prensa por un lado, con la institución por otro, saber equilibrar poderes, que siempre es complicado y es difícil, tener una mano muy especial. ¿Cuál fue el mejor momento para ti como jefe de prensa en Millonarios? Por este momento me decía apenas la prensa. Ay, es que es anecdótico, ¿sí? Porque es que no lo podría decir como profesionalmente el mejor momento, pero como historia de vida, el mejor momento, porque es que pasaron una cantidad de cosas. Millonarios 1996, subcampeón del fútbol colombiano, ¿sí? Venía de Medellín con el subtítulo, eso que vamos a ser campeones. Entonces, todos mis compañeros de trabajo, pues el equipo, toda la institución se fue para Medellín porque Millonarios iba a ganar e iba a ser campeón. Pero yo me quedé organizando la fiesta de Millonarios campeón. Yo siempre me he preguntado, ¿y por qué iba a ser campeón si no se habían jugado los 90 minutos? Pero pues a mí me dieron instrucciones que me quedara organizando la fiesta de Millonarios campeón. Pero bueno, ese no es el tema. Un día de estos averiguamos por qué me dieron esas instrucciones y yo por qué dije que sí. Entonces me puse a organizar la fiesta de Millonarios campeón. Mentira, no, Millonarios fue subcampeón, ¿sí? Pero como todo estaba montado, pues yo no desbaraté la fiesta. Entonces había que ir al estadio, ir al aeropuerto. Había Viper, no había celular. Había que ir al aeropuerto y recibir a Millonarios en el carro de bomberos que yo ya había conseguido, ¿sí? Ya había colaborado la policía, la defensa civil, los bomberos, todo. Entonces, como ya estaba el carro de bomberos, llegaban al puente aéreo y recuerdo que por Viper me llegó un mensaje. No llegamos al puente aéreo, llegamos al Dorado. Entonces yo salí corriendo y le dije al carro de bomberos, llegan al Dorado. Entonces corrí el carro de bomberos, detrás corría toda la afición, o sea, media Bogotá, hasta que llegamos a la puerta del puente del aeropuerto del Dorado como tal. Así era impresionante. Y la anécdota es muy cruel, pero bueno, salió el equipo, ¿sí? Salieron las bastoneras que habían viajado, o sea, todo el mundo, y salieron los pasajeros del avión, los que venían en el mismo avión. Y pues como la avalancha de gente, todo el mundo al carro de bomberos, todos los jugadores, y de pronto una señora que venía de Medellín, que no tenía nada que ver, terminó arriba en el carro de bomberos.
Entonces yo me acuerdo de esa señora, yo estaba abajo, ella me gritaba, que me bajen, mi maleta, no había tiempo de recoger maleta, la avalancha la subió al carro de bomberos y la señora terminó en el carro de bomberos, pero a mí, pues por solidaridad de género, yo era una señora grande, ¿sí? A mí me parecía terrible dejar, y entonces yo corría detrás del carro tratando de ver cómo bajábamos a la señora. Entre tanto, Osman López, un defensa de Millonarios, excelente jugador, como de 2 metros, se paró en algún momento y un cable de la luz le dejó aquí marcada la cara, entonces la gente le entregaba licor a los jugadores en medio del fragor, ellos tomaban licor, entonces ya había algunos pasaditos de trago, ya había otro herido, ya había todo y la señora ya. Finalmente, como se pudo, ya casi llegando 26, ya casi llegando a la 30, logré que algún jugador me ayudara a descolgar a la señora y ahí la dejé. Y yo siempre pensaba, ay, pobre señora ahí tirada, ¿qué sería de ella, su maleta en el Dorado? ¿Qué pasaría? Entonces, ese millonario subcampeón me parece que fue maravilloso, porque después nos fuimos al parqueadero de la 30. Y ahí se organizó la fiesta, porque Postobón dio papayera. Entonces, al son de la papayera, ahí bailó medio Bogotá, ahí los jugadores se subieron a la tarima, ahí gozamos y ahí festejamos un subcampeonato. Yo hoy me pregunto, Dios mío, un subcampeonato de una liga local, ¿cierto? No, si hubiéramos sido campeones mundiales no hubiera sido tanta la bulla que hicimos, pero en su momento valió la pena hacerlo. Valió la pena la alegría, seguramente, por supuesto. Ahora ya vamos a salirnos un poco de todo esto, ya como para finalizar. Me gustaría que ahora están ya muchas mujeres, están trabajando ya como periodistas deportivas, hay muchas mujeres que están presentando ya incluso, ¿no? Y grandes periodistas además. ¿Qué tienen de bueno o qué les falta todavía a esas mujeres? ¿O qué ves de bueno que en estas nuevas generaciones de mujeres periodistas de deporte? Me parecen excelentes. Yo estoy orgullosísima por mi solidaridad de género, por mi solidaridad como colega, cada vez que veo una mujer triunfando en el periodismo deportivo. Primero porque sé que también tienen que presentar examen, ¿cierto? Sí, así se haya decantado un poco, pero igual tienen que presentar examen, ¿sí? Un consejo que tú les darías, precisamente cuando van a presentar ese examen, ¿qué consejo le quieres dar a esas colegas tuyas? Yo pienso que independientemente de si se ven bonitas ante la cámara, porque eso sí me preocupa, la mayoría son excelentes, pero también hay filtro que hacen por ser bonitas, ¿cierto? Porque pues ante la cámara se tienen que ver muy agradables. Entonces, primero sería para los directivos, pues que si una mujer es buena periodista deportiva, es buena, ¿cierto? Se ganó ahí su espacio. Si es buena y bonita, mejor para ella, ¿cierto? Pero que sea buena, que sea periodista, que conozca la esencia, que no esté ahí sin saber, pues, la alineación del equipo del que va a hablar, ¿sí? Para hablar en el caso de fútbol, o que al menos sepa quién es Nairo Quintana, o si le dicen Rigoberto Urán, le suene quién es Rigoberto Urán, ¿cierto? Y que Cristiano Ronaldo, además de ser bonito, ¿qué? ¿En qué juega? ¿Cuánto salta? ¿Cuánto es el sostenido de Cristiano, cierto? Cosas que no nos podemos quedar por ser mujeres solamente en la forma, ¿no? Ser profesionales es ir al fondo, pero la verdad, pues ojalá yo pudiera dar consejos, pero pues no tengo el criterio en el bagaje para dar consejos, no me faltaba. Pero yo sí estoy muy orgullosa de todas las mujeres que han incursionado en el periodismo deportivo, que se la juegan, que hacen ese trabajo duro de campo, que conocen, y me parece que están siguiendo un camino pues que yo traté y otras colegas en su momento tratamos de sembrar y yo me siento generacionalmente muy bien respaldada por ellas. Blanca Luz Uribe, una mujer, nació con nombre ya de periodista, nació con un nombre que ya nos decía que iba a ser periodista. O sea, ya lo que persigue un periodista es precisamente eso, que la luz siempre sea blanca, transparente, la información sea limpia, sea correcta, sea veraz. Esa es la Blanca Luz que hemos perseguido todos los periodistas, y ese nombre la obligó a que se metiera en un tipo de periodismo que creo que le metió más de un gol a la vida, y eso también ha hecho que tanto muchos periodistas la hayamos admirado mucho y que muchas nuevas generaciones la sigan admirando muchísimo. Muchísimas gracias, Blanca Luz, por estar aquí de vuelta. Jesús, muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso, fraternal, porque yo soy de la casa para todos.
los que están de vuelta, para todos los que nos acompañan. Y como la vida es de vueltas, pues nos volveremos a ver. Y como la vida es de vuelta, la Tadeo seguirá siendo la Tadeo.
Ahora ya vamos a salirnos un poco de todo esto ya como para finalizar. Blanca Luz Uribe, una mujer, nació con el nombre ya de periodista, nació con un nombre que ya nos decía que iba a ser periodista. Si hay algo que persigue un periodista es precisamente eso, que la luz siempre sea blanca, transparente, la información sea limpia, sea correcta, sea veraz. Esa era la Blanca Luz que hemos perseguido todos los periodistas, y ese nombre la obligó a que se metiera en un tipo de periodismo que creo que le metió más de un gol a la vida, y eso también ha hecho que tanto muchos periodistas la hayamos admirado mucho y que muchas nuevas generaciones la sigan admirando muchísimo. Muchísimas gracias, Blanca Luz, por estar aquí de vuelta. Jesús, muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso, fraternal, porque yo soy de la casa, para todos los que están de vuelta, para todos los que nos acompañan, y como la vida es de vueltas, pues nos volveremos a ver, y como la vida es de vuelta, la tarea seguirá siendo la tarea. Muchas gracias.